Lo que parecía un simple control de rutina terminó con una decisión que destrozó 2 vidas, o las unió para siempre. El sol del desierto californiano ardía sobre la Interestatal 10 cuando la agente Valerie Simmons, con su uniforme impecable y el cabello recogido bajo la gorra azul marino, levantó la mano para que aquel tráiler destartalado se detuviera al borde del arcén. Su mirada era fría, entrenada para detectar mentiras en un parpadeo. El rugido del motor se apagó y un silencio extraño llenó el aire. «Buenas tardes, oficial», dijo el conductor, un hombre moreno de bigote canoso, con arrugas profundas y un temblor apenas perceptible en las manos mientras le entregaba su licencia. Valerie tomó los papeles, examinándolos con sus ojos grises que parecían atravesar el alma. El nombre en el permiso: Ernesto Salazar, 60 años, originario de San Luis Potosí, México. Revisó la fecha, vencida hacía años. Sus dedos se crisparon sobre la radio. Iba a pedir refuerzos cuando su mirada se cruzó con la de Ernesto. En esos ojos oscuros había algo que la desarmó: cansancio, desesperación, y un miedo que no era por él mismo. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó ella, con voz firme pero curiosamente suave. «Sí, señora, por mis papeles», respondió Ernesto, bajando la cabeza como un niño sorprendido robando un trozo de pan. El viento levantó polvo alrededor mientras Valerie hojeaba los documentos. Un calor incómodo le recorrió la espalda. Todo gritaba que debía arrestarlo y entregar a Lice. Eso había hecho siempre. La ley era clara. Pero el sudor en la frente de Ernesto, sus manos temblorosas, ese silencio que parecía clamar por ayuda, la hicieron dudar. «¿A dónde se dirige?», insistió ella, con un tono que escondía sus pensamientos. «Voy de regreso a México, pero antes quería dejar algo de dinero para mi familia, mi esposa está enferma, y mi niña». Su voz se quebró como cristal. Valerie tragó saliva. No podía mostrar flaqueza. Pulsó el botón del radio y dio su código, pero su dedo se quedó congelado sobre el canal de deportación. Lo observó de nuevo. Cada línea de su rostro contaba una historia que nadie en su oficina querría escuchar. «Señor Salazar», dijo al fin, guardando la licencia en su bolsillo, «necesito que salga del vehículo. Vamos a revisar su carga». Ernesto obedeció lentamente, bajando con torpeza del tráiler. Sus botas desgastadas tocaron el asfalto agrietado. La agente inspeccionó la cabina: mantas viejas, una foto arrugada de una mujer morena con una niña abrazada a su cintura. En el reverso de la foto, un garabato infantil: «Te extraño, papá». Valerie sintió un pinchazo en el pecho. Mientras Ernesto miraba al suelo, lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera contenerlas. El silencio se hizo tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. «Oficial», dijo él, con un hilo de voz. «Si me deporta, ellas no sobrevivirán». Valerie cerró la puerta de la cabina con un golpe sordo. Una nube de polvo se levantó entre ellos, como un muro invisible. Pero cuando Ernesto comienza a hablar de su familia, Valerie se da cuenta de que nada en este caso es lo que parece. ¿Qué verdad desgarradora está a punto de salir a la luz? La brisa caliente seguía moviendo el polvo entre Valerie y Ernesto. El eco del último diálogo resonaba en la mente de la agente mientras intentaba mantener el profesionalismo. Pero la imagen de la foto con aquella niña, el garabato infantil diciendo «Te extraño, papá», le revolvía el estómago como un puño cerrado. «Oficial, por favor», dijo Ernesto con voz rota, arrodillándose casi sin darse cuenta. «No me lleve todavía. Si me manda de regreso ahora, mi esposa se queda sin el dinero de su operación. Está muy enferma del corazón. Mi hija Abril solo tiene 7 años». Las palabras «mi hija Abril» perforaron la coraza de Valerie. Se obligó a mirar hacia el horizonte, buscando un punto fijo para no quebrarse. Pero cada frase de Ernesto dibujaba imágenes en su mente: una pequeña con trenzas deshechas esperando un padre que quizás nunca volvería. «¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos?», preguntó Valerie, su voz apenas un susurro cargado de contradicción. «Casi 10 años», respondió Ernesto. «Entré por la frontera de Nogales, trabajé para enviar cada dólar que podía a San Luis, pero no alcancé a renovar mis papeles. Me volví invisible, como tantos». Valerie apretó los dientes.
Sabía que en su formación la enseñaron a no implicarse emocionalmente, a ver a cada detenido como un número más. Pero el miedo en los ojos de Ernesto no era el de un criminal, sino el de un hombre desesperado por proteger a su familia. Y eso despertaba algo que creía dormido. ¿Y qué pasará si la operación de su esposa no se hace pronto?, insistió ella, buscando razones para no presionar el botón de deportación. Los médicos dicen que no pasará de este año. Su voz se quebró. Abril se quedará sola, sin madre, sin padre. Yo solo quería dejar este último envío de dinero antes de regresar voluntariamente, pero me detuvo. Su mirada suplicante se clavó en los ojos grises de Valerie. El silencio volvió a rodearlos como una pesada manta. Valerie respiró hondo. Podía oler el aceite quemado del tráiler, sentir el calor del asfalto a través de sus botas. Sabía que su próximo movimiento definiría no solo el destino de Ernesto, sino el suyo propio. Sacó su celular personal, algo que nunca debía hacer en servicio, y abrió el navegador en busca de hospitales en San Luis Potosí. Al ver el costo de la cirugía cardíaca que Ernesto mencionaba, comprendió la magnitud del problema. No era un cuento. No era un truco. Ernesto, dijo finalmente, con voz firme pero cargada de emoción contenida. Si me está mintiendo, si esto es una historia para ganar tiempo, sepa que puedo empeorar mucho su situación. No miento, oficial, respondió él, limpiando sus lágrimas con la manga de su camisa. Mi esposa se llama Luciana, mi hija, Abril, se lo suplico, ayúdeme. Mientras Valerie debate entre la ley y su conciencia, una llamada inesperada de sus superiores amenaza con sellar el destino de Ernesto. ¿Cederá a la presión o escuchará su corazón? La brisa caliente apenas se sentía cuando el celular oficial de Valerie vibró en su cinturón. Un tono corto, urgente, que partió el silencio como un relámpago. En la pantalla aparecía el nombre del comandante Jensen. Sabía lo que eso significaba. El sistema ya había detectado la licencia vencida de Ernesto y alguien exigía respuestas. Agente Simmons, reporte inmediato. La voz del comandante retumbó en el auricular como un trueno. Tenemos alerta de un vehículo detenido con papeles irregulares. ¿Cuál es el estado del sujeto? Valerie tragó saliva. Su mente giraba a 1000 por hora. Frente a ella, Ernesto se retorcía, consciente de que aquella llamada sellaba su destino. Valerie sabía que, con solo una palabra, podría enviarlo directo a un centro de detención. Pero también sabía que Luciana y Abril quedarían desamparadas. Estoy verificando el contenido de la carga, respondió con voz calculadamente neutra. Los papeles presentan inconsistencias. Solicito más tiempo para corroborar. No se demore, ordenó Jensen. Cada segundo cuenta. Envía el informe final en 10 minutos o enviaremos una unidad de apoyo. Valerie colgó, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Miró a Ernesto, que respiraba rápido como un animal acorralado. Ernesto, necesito saber toda la verdad. ¿Por qué no regularizó sus documentos antes?, preguntó ella, intentando mantener la calma mientras sus pensamientos se arremolinaban. No tenía dinero, confesó él, con la voz quebrada. Todo lo que ganaba iba para pagar medicinas, la escuela de Abril, comida. No quedaba nada para abogados ni trámites. Valerie cerró los ojos por un segundo. Recordó su propia infancia, cuando su madre se quedaba sin dinero para el alquiler y pasaban noches enteras con el estómago vacío. Una rabia mezclada con compasión se encendió en su pecho. ¿Tiene algún familiar aquí que pueda ayudarlo?, insistió, buscando opciones que no la obligaran a traicionar la ley. No, estoy solo. Solo tengo este camión, y mi palabra, respondió Ernesto, con un hilo de esperanza en los ojos húmedos. La radio volvió a crepitar. Agente Simmons, su tiempo se acaba. En un acto desesperado, Valerie abrió el maletero de su patrulla, sacó un formulario de inspección de carga y comenzó a llenarlo lentamente, buscando ganar segundos preciosos. Cada trazo de su bolígrafo era una rebelión silenciosa contra el sistema que la obligaba a elegir entre la ley y la humanidad. Su celular vibró de nuevo, esta vez con un mensaje cifrado del sistema: inconsistencias confirmadas. Proceda a la deportación inmediata o enfrentará sanciones disciplinarias. La amenaza era clara. Sus manos temblaron levemente.
Sabía que su carrera, su reputación y hasta su libertad estaban en juego si seguía retrasando la decisión. Lo que Valeria aún no sabe es que alguien dentro de la patrulla comenzó a sospechar de sus movimientos, hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a una familia que no es la suya. El celular de Valerie seguía vibrando en su cinturón como un recordatorio constante del ultimátum de sus superiores. Cada pitido era un latido frenético que le repetía, arriésgalo todo o entrégalo ya. Pero su mente estaba lejos de aquel arcén californiano, solo podía pensar en la niña de la foto. Sin saber por qué, tomó su celular personal y buscó el número del hospital en San Luis Potosí que aparecía en uno de los papeles arrugados que Ernesto le había mostrado. Marcó con manos temblorosas, sintiendo el pulso en sus oídos. Hospital General de San Luis, buenos días, respondió una voz femenina al otro lado. Hola, necesito información sobre una paciente llamada Luciana Sánchez, dijo Valeria en un español sorprendentemente fluido, que había aprendido en los barrios latinos de su infancia. Es urgente, soy amiga de la familia. Hubo un silencio incómodo. Al fondo se escuchaban murmullos, pasos apresurados. Finalmente, la voz contestó. La señora Luciana está en lista de espera para una cirugía cardíaca urgente. Su estado es crítico. Sin el pago del anticipo, no podremos programar la operación. Valerie sintió un nudo en la garganta. No era un engaño, la familia de Ernesto realmente pendía de un hilo. ¿Está su hija Abril con ella?, preguntó con voz apenas audible. Sí, la niña la acompaña todo el tiempo. Es muy pequeña, siempre pregunta por su papá. Un temblor recorrió las manos de Valerie. Su mente la llevó de nuevo a sus propios días de niña, esperando horas sentada en un hospital a que su madre terminara turnos dobles para poder comer. Sin pensarlo más, colgó y abrió la aplicación de su banco. Con lágrimas contenidas, hizo una transferencia usando sus ahorros personales para cubrir el adelanto de la operación. ¿Qué está haciendo?, la voz grave de Ernesto la sacó de sus pensamientos. Estaba de pie junto a ella, con el rostro surcado de incredulidad. ¿Por qué me ayuda? Porque alguien debe hacerlo, respondió Valerie, cerrando su celular con un clic que sonó como un disparo en medio del silencio. La radio volvió a sonar, ahora con un tono más urgente y agresivo. Agente Simmons, envíe el informe ahora. Tenemos un vehículo en camino para apoyar la detención. Valerie se dio cuenta de que se había quedado sin tiempo. Miró a Ernesto con determinación. Quiero que sepa que, pase lo que pase, su familia recibirá ayuda. A partir de este momento, seré la madrina de Abril. Ernesto cayó de rodillas, sus manos cubriendo su rostro mientras sollozaba con un alivio que parecía imposible. Pero en ese instante, detrás de ellos, el reflejo de las luces rojas y azules comenzó a iluminar la carretera desierta. Pero mientras Valerie crea un lazo cada vez más fuerte con Abril, un oficial de migración en California descubre inconsistencias en los reportes de Ernesto. ¿Y si todo fuera una trampa? El destello de las luces rojas y azules se hacía cada vez más fuerte, proyectando sombras danzantes sobre la figura de Ernesto aún de rodillas. Valerie se incorporó rápidamente, limpiándose las lágrimas antes de que los agentes del vehículo de apoyo la vieran vulnerable. Sabía que tenía segundos para recomponerse. Del SUV blindado bajó el oficial Henderson, un hombre alto de rostro pétreo, con cejas gruesas y un brillo en los ojos que recordaba más a un depredador que a un protector de la ley. Caminó hacia Valerie con pasos medidos, cada uno retumbando en el asfalto como un martillo. Simmons, ¿qué demonios está pasando aquí?, preguntó con voz ronca, su mirada saltando de Ernesto al camión y de ahí a la agente. Procedía a inspeccionar la carga, respondió Valerie, mostrando el formulario a medio llenar. El sujeto presenta documentación vencida y estoy recabando toda la información. Henderson tomó el papel y lo arrugó con desprecio. Llevas demasiado tiempo con este caso. ¿Estás retrasando el proceso a propósito?, inquirió, inclinándose hacia ella con un tono amenazante. Valerie sostuvo su mirada sin pestañear. Sabía que cualquier signo de debilidad podría ser su ruina. Solo estoy haciendo mi trabajo, replicó con frialdad. Pero en el fondo, algo en la forma en que Henderson sonrió con cinismo la puso en alerta.
Se percató de que llevaba semanas siguiéndola con la mirada en el cuartel, escuchando cada conversación y observando cada movimiento como un buitre. Mientras discutían, Ernesto levantó la vista lo suficiente para ver cómo Henderson metía discretamente la mano en su chaqueta. De allí sacó un sobre amarillo que dejó caer en el asiento de su patrulla mientras la distraía con preguntas. Al terminar, Henderson se alejó hacia su vehículo con una sonrisa apenas perceptible. Valeria abrió el sobre tan pronto como estuvo sola un instante. Dentro había fotos borrosas de ella entrando a un banco, enviando dinero a México, acompañadas de impresiones de transferencias hechas a nombre de Luciana Sánchez. Su corazón casi se detuvo. Henderson tenía pruebas de lo que había hecho. Estaba claro que la estaba vigilando, y ahora tenía una herramienta perfecta para chantajearla. «Te estás hundiendo, Simmons», susurró Henderson al volver junto a ella, demasiado bajo para que Ernesto escuchara. «Y te juro que cuando caigas, no serás la única». Valerie sintió que la respiración se le cortaba, pero forzó una expresión neutral mientras la adrenalina le quemaba la piel. Ahora sabía que no solo Ernesto y su familia estaban en peligro, ella misma se encontraba al borde de perderlo todo. Henderson está decidido a exponerla, y alguien más en México parece tener sus propios intereses en la familia Salazar, ¿quién amenaza con destruir todo? Las palabras de Henderson resonaban en los oídos de Valerie como un eco venenoso mientras lo veía alejarse con pasos seguros. El sudor le corría por la nuca, el miedo se mezclaba con una ira que le quemaba el pecho. Se obligó a respirar hondo para no perder el control frente a Ernesto, que la miraba sin comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Oficial, ¿todo está bien?», preguntó Ernesto, con voz temblorosa, como si intuyera que algo acababa de romperse. «Sí», mintió Valerie, sus ojos clavados en el sobre que aún apretaba en su mano. «Pero debemos actuar rápido». Mientras subía a su patrulla, su mente era un torbellino. Henderson tenía pruebas suficientes para arruinarla, pero ella aún conservaba algo que él ignoraba, las conversaciones grabadas en su celular con el hospital y la evidencia de que Ernesto decía la verdad. Decidida, envió un mensaje encriptado a su amiga del FBI, Lauren, pidiendo ayuda. Sabía que era peligroso, pero era su única salida. Esa misma noche, en México, Luciana recibió una visita inesperada. Un hombre de traje gris, con voz sedosa y sonrisa falsa, se presentó como señor Beltrán, supuesto prestamista. Le ofreció dinero fácil para cubrir el tratamiento, pero con tasas exorbitantes. Cuando Luciana se negó, él dejó claro que conocía cada detalle de su situación y amenazó con ayudarla por la fuerza si no aceptaba pronto. «Su esposo está en problemas, y usted no quiere empeorar las cosas, ¿verdad?», dijo Beltrán, jugando con un anillo de oro en su mano. «Piénselo bien». Abril, escondida detrás de la puerta, escuchaba todo con los ojos como platos, comprendiendo más de lo que cualquier niña de 7 años debería. En California, Valerie recibió respuesta de Lauren, un informe preliminar que ligaba a Henderson con operaciones turbias y pagos de origen dudoso. Sin embargo, el FBI necesitaba pruebas más contundentes para actuar. Valerie comprendió que tendría que arriesgarlo todo y enfrentar a Henderson cara a cara. «Ernesto, escúchame bien», dijo Valerie, con un tono grave mientras lo ayudaba a subir de nuevo al camión. «Esta noche se está decidiendo el destino de todos. No confíes en nadie que no sea yo». Las luces de otro vehículo iluminaron la carretera. Era Henderson, que había regresado con una sonrisa aún más oscura. «Simmons, necesitamos hablar en privado», ordenó, abriendo la puerta de su SUV con un golpe seco. Cuando Valerie cree que no puede empeorar, recibe un sobre sin remitente, y su contenido la deja sin aliento. ¿Qué secreto cambiará el juego? Valerie sintió un escalofrío recorrerle la columna mientras Henderson la guiaba hacia la parte trasera de su SUV, lejos de la vista de Ernesto. La noche envolvía la carretera como un manto pesado, y solo el zumbido lejano de los insectos rompía el silencio. «Simmons», empezó Henderson, apoyando una mano en el techo del vehículo, inclinándose peligrosamente cerca. «No tienes idea de con quién te estás metiendo. Pero si haces exactamente lo que te digo, todo esto puede desaparecer». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Valerie con voz tensa, intentando mantener la calma mientras sus dedos rozaban disimuladamente su celular en el bolsillo. Henderson sacó un sobre nuevo, esta vez blanco,
con un sello rojo que hizo que el corazón de Valerie se detuviera por un segundo. Dentro había fotos de Henderson reuniéndose con hombres de aspecto rudo en un estacionamiento oscuro. Las imágenes mostraban maletines, apretones de mano, y fajos de billetes que cambiaban de dueño. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Henderson perdió por un segundo su tono seguro. No lo hice yo, dijo Valerie, con el pulso acelerado. Me lo enviaron de forma anónima. Alguien quiere verte caer. Henderson palideció, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Su máscara de seguridad se resquebrajaba. Valerie aprovechó el momento y, con un rápido movimiento, activó la grabadora de voz de su celular. Confiesa, Henderson, susurró ella, buscando su mirada. ¿Estás traficando con papeles falsos? ¿Estás usando a Ernesto como distracción? No sabes nada. Espetó Henderson, agarrándola por el brazo con fuerza. Crees que puedes salvar a ese mexicano inútil y a su familia, pero no tienes ni idea de lo que este negocio significa para gente mucho más poderosa que tú. La presión sobre su brazo dolía, pero Valerie mantuvo la compostura. Cada palabra que salía de Henderson quedaba grabada. De pronto, otro vehículo apareció en la carretera, proyectando su luz sobre ellos. Henderson soltó a Valerie y dio un paso atrás. Era un coche sin placas que se detuvo junto a Ernesto. Del interior bajaron dos hombres vestidos de civil que miraron a Henderson con un gesto cómplice. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ernesto con voz quebrada, al ver cómo los hombres lo rodeaban. Es el final de la línea, viejo, dijo uno de los recién llegados, sacando una pistola con silenciador. Valerie sintió el corazón en la garganta. Sabía que no podía dudar un segundo más. La vida de Valerie, Ernesto y Abril pende de un hilo, y un último paso podría salvarlos o condenarlos para siempre. ¿Qué sacrificio está dispuesta a hacer Valerie? Valerie sintió que el mundo se movía en cámara lenta mientras uno de los hombres apuntaba a Ernesto. En un reflejo instintivo, se lanzó contra el atacante, derribándolo al suelo mientras el disparo silenciado se perdía en la oscuridad. El segundo hombre intentó sujetarla, pero Valerie sacó su pistola reglamentaria y lo encañonó sin vacilar. «Suelta el arma o disparo», gritó con voz firme, su dedo firme sobre el gatillo. Los hombres levantaron las manos con resignación cuando las luces de otro vehículo se acercaron a toda velocidad. Era Lauren, la amiga del FBI, quien había rastreado la ubicación de Valerie. De la camioneta bajaron dos agentes federales con chalecos antibalas que redujeron a los atacantes en segundos. Henderson, con el rostro desencajado, intentó huir hacia su SUV. Valerie lo interceptó y lo empujó contra el costado del camión de Ernesto, esposándolo mientras le leía sus derechos con voz temblorosa pero decidida. Su respiración era un torbellino. «Todo está grabado», Henderson, escupió Valerie cerca de su oído. «Tus amenazas, tus confesiones, se acabó». Lauren se acercó con expresión seria pero aliviada. «Buen trabajo, Val», dijo mientras los agentes revisaban el lugar. «Con esto tenemos suficiente para desmantelar toda la red». Henderson era solo una pieza más. Ernesto se apoyó en el parachoques de su camión, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Valerie corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si fuera su propio padre. En ese abrazo silencioso cabía todo el sufrimiento, el miedo y la esperanza acumulados durante semanas. Días después, en una pequeña oficina de migración, Ernesto recibió un permiso humanitario temporal para quedarse en Estados Unidos y trabajar legalmente. Las pruebas reunidas contra Henderson y sus socios no solo le habían salvado, sino que expusieron una red de corrupción que había destruido la vida de decenas de familias. Valerie, suspendida temporalmente mientras se evaluaba su actuación, usó su tiempo para viajar a San Luis Potosí. Allí, en una modesta casa pintada de azul, conoció por fin a Abril, que la recibió con un dibujo en el que aparecían las tres, ella, su mamá y Valerie, tomadas de la mano. Luciana, aún débil pero sonriente tras su cirugía, se apoyó en el marco de la puerta mientras veía a su hija reír como no lo hacía desde hacía meses. «Gracias, Valerie, nunca podremos pagarte lo que has hecho por nosotras», dijo Luciana con voz entrecortada. Valerie tomó las manos de ambas. «No tienen que pagarme nada, somos familia ahora». Y así,
La valentía de un agente cambió para siempre el destino de una familia. ¿Ya te suscribiste al canal? No olvides contar en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas.